Vengo a hablarles de algo que el cristiano es esta enseñanza que necesita. ¿Saben cuál es? Cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Verdad o no es verdad? Muchos cristianos se preguntan cómo yo hago la voluntad del Señor, cómo sé si la estoy haciendo, qué pasa si no la hago. Muchos buscan la voluntad de Dios como si fuera un boleto de lotería o un secreto escondido. Muchos buscan la voluntad del Señor como si fuera un boleto de la lotería o un secreto muy escondido. Pero la voluntad del Señor no es un secreto donde la buscan los que más oran. No, la voluntad del Señor no es secreto. Cuando en realidad la voluntad de Dios es una persona a la que hay que rendirse. ¿Han visto qué sencillo? Lo repito. La voluntad de Dios, muchos buscan la voluntad de Dios como si fuera un secreto escondido, cuando en realidad la voluntad de Dios es una persona a la que hay que rendirse. Primer punto, la voluntad de Dios es a una persona a la que debes de rendirte y no es algo que tienes que andar buscando. La voluntad de Dios no se busca, la voluntad de Dios nace cuando te rindes. La humanidad comenzó en el huerto del Edén diciendo mi voluntad y no la tuya, porque hicieron la voluntad de los hombres. Y eso fue lo que trajo una ruina. Pero la redención se consolidó en otro huerto, en Getsemaní, donde el segundo Adán, Jesús, dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Se dan cuenta la diferencia? El primer Adán dijo, no se haga tu voluntad, sino se haga la mía. Y ellos hicieron conforme querían. Y esa voluntad de los hombres, ¿qué fue lo que trajo? Ruina. Pero la Biblia dice, el postrer Adán, que se refiere a Jesús, en otro huerto en el Getsemaní, él no hizo como Adán. Él dijo, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Sabes qué significa Getsemaní? Getsemaní era un huerto donde Jesús acostumbraba a orar. Era un lugar de intimidad y de oración para Cristo. ¿Sabías que Él no utilizó ese monte por casualidad? Él buscó ese lugar porque era un propósito para poder revelarnos y enseñarnos algo a nosotros. ¿Sabes qué significa la palabra Getsemaní? La palabra Getsemani en griego significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Para que el aceite de la unción y la voluntad de Dios fluyan, el grano de oliva debe de ser aplastado. Queremos que Dios firme nuestros planes en blanco. Queremos que Dios nos autorice nuestros planes, ¿verdad? Queremos su respaldo, pero lo último que buscamos es su dirección. Queremos que yo todo lo que haga, Él esté de acuerdo. Queremos que todo lo que yo desea, Él me lo conceda. Y buscamos muchas cosas, buscamos nuestros planes, buscamos que Dios nos respalde nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestros calendarios, nuestras fechas. Queremos decirle, Señor, es que el viernes tengo, pero no buscamos su dirección. Y yo, hermanos, cuando yo empecé, Agustín, en el camino del Señor, muchos me preguntaban cómo buscar la voluntad del Señor y no sabía contestarles. ¿Sabes cuál era mi respuesta? Lee la Biblia. Porque yo no sabía qué decirles. Pero hoy, por la gracia del Señor, creo que voy madurando un poquito y puedo aprender y enseñar. Así que lo que yo les hablo no es una palabra sin más, sino es una palabra con experiencia de lo cual el Señor me va formando y quiero que también le forme a ustedes. Porque toda pregunta que el cristiano se ha hecho hasta el día de hoy es esta: ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué es la voluntad de Dios? Pues déjame decirte, queremos que Dios firme nuestros proyectos en blanco, que Dios respalde nuestras decisiones, pero lo último que buscamos es la dirección de Dios. Dios no bendice planes que Él no ha iniciado. ¿Qué les parece eso? Triste. ¿Eh? Dios no bendice planes que Él no ha iniciado. Eso es triste. Porque cuántas cosas nosotros hemos iniciado que Él nunca dijo que las hiciéramos.
Pues déjame decirte, Dios no bendice planes que Él no ha iniciado. Jesús, en su humanidad perfecta, experimentó la agonía en el Getsemaní, en ese huerto. Jesús experimentó la agonía de alienar su voluntad humana con la divina. Si a Jesús le costó sudor de sangre, a nosotros nos va a costar la carne, el orgullo y la comodidad. La última noche que Jesús iba a ser crucificado, que iba a venir a ese monte, la guardia romana, a decir, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Iba a salir él, esa noche iba a decir, yo soy. Esa misma noche, la Biblia dice que él se encontraba en el huerto Getsemaní. Hemos dicho lo que era un lugar de prensa donde se sacaba el aceite. Pues en ese lugar de prensa Jesús fue prensado para no hacer su voluntad él, sino hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento dice la palabra de Dios que su agonía, dice, el sudor de Jesús eran como gotas grandes de sangre. Hermanos, entregar su voluntad a Dios le costó gotas de sangre. A nosotros no nos va a costar gotas de sangre. A ti te va a costar la carnalidad, a ti te va a costar el orgullo y a ti te va a costar la comodidad. Si quieres hacer la voluntad de Dios. La unción del Espíritu Santo no viene para empoderar tus caprichos. ¿Sí? Viene para darte el poder de morir a ti mismo. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que prosperes por fuera y te mueras por dentro? Y es lo que buscamos a veces, Señor, haz tu voluntad por fuera, que me vaya bien la semana, que no me falte dinero, que los niños no enfermen, ¿no? Y toda la semanita estás bien, estás gozando, vienen cosas nuevas, pero llevas una semana sin orar. A eso me refiero, para que entiendas que es la voluntad de Dios. ¿Cómo saber si lo que estás haciendo viene de Dios o de tus propias emociones? ¿Quieres saberlo? Lo tenemos que saber de tres maneras. La primera manera para saber si las cosas vienen de Dios y no de tus emociones es esta: el filtro de la palabra. Segundo, el filtro de la paz. Y tercero, el filtro del fruto. Para saber si las cosas vienen de Dios debes de pasar por tres fases. Lo primero, por el filtro de la palabra. Dios nunca te va a guiar a hacer algo que su palabra ya te prohibió. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces tú verdaderamente, para saber si lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, porque la voluntad de Dios no es un acto, es una vivencia. La voluntad de Dios no se busca haciendo cosas, se busca viviendo. ¿Es voluntad que yo vaya al culto? Bueno, eso es una actitud, eso es algo. Pero también es su voluntad que yo sea parte de ese culto, que yo viva culto, que yo viva como un sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, Dios nunca te guiará a hacer algo que su palabra lo prohíbe. La voluntad de Dios es moral, es santa y es escrita. Porque muchos andan buscando la voluntad de Dios diciendo, a ver si el Espíritu Santo me habla. Yo, ¿sabes qué hacía? En mi primer comienzo yo oraba, cerraba los ojos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, para ver todo oscuro y que Dios me mostrara algo, y le decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dime algo. Y no me decía nada, porque la voluntad del Señor no se busca así, ni con ojos cerrados. La voluntad de Dios se busca con ojos abiertos, pero dirección a la Biblia. Si contradice la Biblia, no es el Espíritu Santo, es tu carne. Si quieres hacer algo que contradice la Biblia y tú dices es voluntad de Dios, lo siento. No es el Espíritu Santo guiándote, no es el Espíritu Santo que te va a respaldar, no es el Espíritu Santo que va a estar, no es el Espíritu Santo que lo va a multiplicar, es tu carne que tiene emoción. Segundo, el filtro de la paz. Es algo que todos hemos aprendido, ¿verdad? ¿Y sabes cómo hemos aprendido este segundo filtro? A través de quebrantos. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabes qué significa la palabra gobierne? La palabra gobierne en el original es actuar como un árbitro. Si un negocio, una relación o una decisión te quita la paz del Espíritu Santo,
es como el árbitro que está pitando fuera de juego. No han entendido nada, pero yo se lo explico. Muchas veces la única manera más rápida que nos hemos confiado de que es voluntad de Dios es si en eso que estamos haciendo tenemos paz. Y no hablo de que no tengas guerra, porque tendrás guerra, pero sobre la guerra hay paz. Porque a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es quedar bien con todo el mundo y que llegues a complacer la agenda de todo el mundo. Eso no es voluntad de Dios a veces. La voluntad de Dios también es que cuando haces lo que Él dice, a veces vas en contra de lo que todos dicen. Y ir en contra de lo que todos dicen por hacer lo que Él dice a veces no cae bien. A veces en vez de abrir puertas las cierra. ¿Sabías que muchos cristianos tienen miedo en hacer la voluntad de Dios porque saben que puertas se le cierran y porque saben que van a terminar perdiendo en vez de ganando? Pero lo que para ti parece que está perdiendo, a la misma vez estás ganando. Lo que pasa es que te hace falta tener más confianza en Dios. No puedo yo cerrar esta puerta porque si yo cierro esta puerta se me cierran las demás. Y dice Dios, ¿y qué te parece si lo pasamos por el filtro de la paz? Tú tienes cosas y haces cosas que te roban la paz y dices que es mi voluntad. Hermanos, déjeme decirle algo. Yo puedo llevar 20.000 años de ministerio y si yo llevando una iglesia no tengo paz, no voy a insistir en llevándola, la cierro. Pero yo tengo paz porque siento la confirmación del Señor. Una noticia que ha llegado a tu vida, ¿cómo la sientes? ¿La sientes de paz o no la sientes de paz? Yo ha habido cosas, Ismael, por las que he estado orando. Digo, Señor, Señor, Señor. Y después, por las cositas que he estado orando, porque el diablo también no escucha. Y viene y te mandan una noticia, una oferta, cualquier cosa. Y ahora digo yo, espera. Yo oré por esto y esto acaba de venir. Sí, pero ahora necesito pasarla por el filtro. Aquí no me vas a engañar, diablo. Y lo que parecía que era bueno y lo que parecía que yo lo había orado y me viene con contestación, ahora siento en mi espíritu que no es de Dios porque no me da paz. ¿Lo hago? Venga, lo voy a hacer porque se parece a lo que he orado. Y tú vas y lo haces. De repente se te descoordina todo. De repente no hay orden. De repente ya no oras. De repente ya no sientes paz. La pregunta ¿es eso voluntad de Dios? ¿O fue, conclusión, o fue que el diablo también escuchó lo que le dijiste al Señor y él tomó una persona para darte noticia, oferta o cualquier cosa para poder apartarte de la voluntad de Dios? La primera filtro es la Biblia, el segundo es la paz y el tercero es el filtro del fruto. La voluntad de Dios produce frutos del Espíritu. Escuchen, hacer la voluntad de Dios produce en ti un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y siempre los frutos del Espíritu glorifican a Cristo, no al hombre. Si tu plan te aleja de la iglesia, debilita tu vida de oración o alimenta tus carnalidades, estás fuera de la frecuencia divina. Estás fuera de la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que te conviene, pero no lo que el Padre te dice. Entonces quiero decir algo, que cuando tú haces la voluntad de Dios hay fruto. Por ejemplo, tengo que dar ejemplos para que me entiendan y para que la prédica sea muy sencilla, pero a la misma vez muy impactante para tu caminar. Por ejemplo, yo quiero hacer algo que está bien, pero que yo sé que me va a descoordinar. Y ahora, eso que yo hago que está bien, pero que me va a descoordinar, pienso que hay ganancia o hay fruto, pero termino perdiendo. Después hay unas cosas que me cuestan hacer, pero que esas son la voluntad de Dios. Y cuando pienso que estoy perdiendo, cuando acaba el plan, veo que hay fruto. ¿Cuál de las dos prefieres? Pues entonces solo tienes que saber una cosa. Y piensa estas tres cosas cuando es la voluntad de Dios o si es la emoción. Primero, esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo o esto que me llega, lo voy a pasar por la Biblia. ¿Lo prohíbes? Y dice Dios en su palabra, no lo prohíbo. O dice Dios, sí, esto sí lo prohíbo. Segundo, la paz. El segundo filtro es la paz. Si todo lo que estás haciendo te produce paz, te produce los frutos del Espíritu,
adelante. Si te roba la paz y te aleja de Dios, te aleja de la oración o te aleja de la iglesia, déjame decirte algo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, yo te he dicho las claves, ¿verdad? Los filtros, pero la pregunta es esta, pastor. Necesito una guía, unos consejos para que eso ocurra en mi vida. Nosotros no obligamos a Dios a actuar. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Nosotros no obligamos a hacer a Dios actuar, sino que posicionamos nuestro corazón para que su cielo caiga en nuestra tierra. ¿Sí? Tú debes de posicionar tu corazón en el lugar correcto para que Él llegue a ese lugar. La Biblia dice que Jesús, en ese huerto del Getsemaní, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo Jesús? Se postró. No puedes conocer la voluntad de Dios si estamos erguidos en nuestro propio orgullo. Jesús conoció la voluntad, o Jesús pudo entregar la voluntad a Dios, dice la palabra del Señor, postrado, se humilló, se postró, se arrodilló y le entregó la voluntad de Dios. Hermanos, ¿sabes por qué hay muchas personas que no hacen la voluntad de Dios? No es porque no sepan hacerla, sino porque no viven doblegados. Y un carnal, escuchen, y un carnal, aunque sepa lo que es hacer la voluntad de Dios, no puede, porque la voluntad de Dios solo se puede deber a aquellos que viven en la sintonía, en el espíritu. Pero ahora bien, pastor, si tú no estás en el espíritu, por mucho que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, hay un deseo en ti carnal que no te va a permitir hacerlo. Pero si estás en el espíritu, pastor, la voluntad de Dios va a tener un sentimiento en ti que te va a provocar a hacerlo. Por lo tanto, dice Jesús postrado en tierra, no puedes conocer la voluntad de Dios si estás erguido. Debes de estar humillado. La revelación de su plan baja cuando te humillas. La revelación de lo que Dios quiere que hagas bajas cuando tú lo buscas. Cuando tú te consagras. Cuando tú te alineas al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, podemos obedecer a Dios, podemos hacer la voluntad de Dios si no oramos, si no nos humillamos. Ya conmigo, no. Entonces, la primera causa que tú debes de hacer para conocer la voluntad de Dios, ¿qué es? Humillarte, doblegarte, postrarte ante Él, decirle, aquí estoy, rendido a ti y no al mundo. Hermanos, porque somos cristianos, pero a veces no nos humillamos. ¿Cómo así, pastor? ¿Quieren saberlo? Si lo quieren, sigo, si no, lo dejo a medias. Somos cristianos y a veces no nos humillamos. Pastor, ¿qué significa lo que me estás diciendo? Que te rindes, que le dices, Señor, antes tú que todos. Eso es adoración. Pero claro, y si ahora dices tú, no, espera, a las 11, no, el viernes, no, mañana, no, eso no te estás humillando. Le estás diciendo, voy a hacer lo que yo quiera, cuando me sienta mal vengo y te lo cuento llorando. ¿Cuántas lágrimas nos vamos a ahorrar si le decimos tú primero y lo demás ya que espere? ¿Sí? Pues eso es lo primero que hay que hacer para conocer la voluntad del Señor. Lo segundo, ¿qué es, pastor? Oración. Jesús, dice la palabra del Señor, que Él estaba en el Getsemaní. ¿Sabes cuántas veces tuvo que orar por la angustia y la tristeza que tenía? ¿Sabes cuántas veces oró? 3 veces. Jesús oró 3 veces usando las mismas palabras. La voluntad de Dios no se descubre en oraciones microondas de 2 minutos. ¿Qué les parece si mañana nos levantamos por la mañana y le decimos en el nombre de Jesús, amén, que se haga tu voluntad? Dice Dios, pero si no me has dicho que te diga nada. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quién te ha dicho a ti que hagas algo que no me has escuchado? Hermanos, porque la voluntad de Dios no se descubre en oraciones de microondas. 2 minutos, pim, pam, la comida hecha, el fruto ganado, el cielo ganado. No, hay que gemir como Jesús lo hizo. Hay que interceder. Y el secreto está aquí, hermanos, ¿de acuerdo? Y esperar en el altar hasta que el testigo interno del Espíritu Santo te dé el amén en tu espíritu. Hay cosas, hermanos, que yo no he podido hacer
Porque yo no he sentido la confirmación en mi espíritu cuando oraba. Yo he tenido que orar. Y la oración necesita tiempo para conocer la voluntad y los misterios del Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. No dice ora a mí, dice clama a mí. La Biblia no dice ora a mí, la Biblia dice clama a mí, porque orar significa hablar, pero clamar significa dar grito de desesperación porque hay una necesidad. ¿Qué necesidad tengo? Si yo me levanto por la mañana y no necesito nada. Sí, necesitas conocer la voluntad de Dios. Entonces, gime por eso. Hermanos, ¿por qué somos, con todo el respeto lo digo, por qué somos tan necios que le gemimos y le clamamos a Dios por nuestras necesidades físicas? Ayúdame, 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 pero no le clamamos, no le gemimos, no le rogamos por hacer su voluntad. ¿Sabes que yo me he pasado muchas veces encerrado llorando diciendo: Señor, ¿qué hago? Dímelo, 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 cuéntame, cuéntame, ¿qué quieres que haga? Y hay muchas cosas, hermanos, que yo he tenido el deseo de hacerlas, pero hasta el día de hoy ha pasado mucho tiempo y el Espíritu todavía no me ha confirmado y no lo he hecho. O al revés, cosas que yo iba a hacer y me ha dicho el Espíritu: detente y no lo hagas. Y no lo he tenido que hacer. ¿Y cómo lo sabes eso, pastor? Orando. Porque es ahí donde se te revela el misterio, la unión, la amistad con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer yo la voluntad del Señor, pastor? Humillándote. Primero Él y lo demás que espere. Segundo, en oración, dándole tiempo, escuchando al Espíritu, quitando de ti, poniendo de Él. Y lo tercero, sometimiento a la línea de la autoridad, sometiéndote a Dios. La voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios nunca te va a mover a la rebelión. Yo no creo en cristianos que dicen que están haciendo la voluntad de Dios y no se someten a nadie. Y hacen lo que quieren. No, esos no están haciendo la voluntad de Dios. Jesús, en el huerto que hemos leído, en el Getsemaní, ¿sabes qué? Él se sometió al Padre. Si estás tomando decisiones aislando a la iglesia, o aislando a los pastores, o aislando los consejos, vas camino al fracaso. ¿Sabes cuál es un error muy común? Yo voy a hacer esto porque sí, y cuando me salga mal se lo cuento al pastor. Eso es un error que hemos cometido todos. Esta persona que ustedes ven aquí es la persona más torpe que puede existir en el planeta Tierra. Y la más pecadora también. Pero si quitas todo eso, es la persona útil por Dios. Que tú dices: ¿qué me puede dar ese hombre? Pues físicamente nada, pero si estoy establecido por Dios, Dios me quitará a mí, me dará un espíritu de sabiduría para guiar lo que Dios me ha dado, su pueblo. Y muchos hacen lo que le da la gana y cuando se llevan el golpe se lo cuentan al pastor. ¿Pero por qué no se lo contaste antes? Igual él podía haberte prevenido una caída y un dolor y unas lágrimas. ¿Por qué se lo voy a tener que contar yo al pastor mis problemas? Porque está puesto por Dios para guiar a tu pueblo. Pero no. Le contamos las cosas al chismoso, al criticón, al murmurador, al que maldice, al que estafa, al que engaña, se lo contamos. Y claro, te va a dar la razón. Te va a decir que no pasa nada, te va a decir que Dios todo lo ve, te va a decir que mañana te perdona, y tú lo vas a hacer. Pero que el pastor nunca sepa nada de ti. Pero hermano, que el pastor siempre se entera de todo. Otra cosa que se haga el tonto. Porque no te va a juzgar. Porque yo no te voy a condenar, porque yo no soy Dios. Solo te voy a ayudar, te voy a guiar. Te voy a ayudar a que hagas la voluntad del Señor con sabiduría. Bueno, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios o no? Lo hemos supido. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? También lo hemos supido. Y ahora la pregunta es: pastor, ¿qué gano haciendo la voluntad de Dios? ¿Y qué pierdo si no la hago? ¿Quieren saberlo? Lo dejamos. Cuando el hombre camina en su propia opinión, entra en una dimensión de peligro espiritual. El mejor ejemplo lo tenemos en el rey Saúl, quien hizo su voluntad sacrificando antes de tiempo. Caminar en tu voluntad requiere que tú mismo sostengas el proyecto. ¿Qué pasa cuando no hago la voluntad del Señor? ¿Quieren saberlo? Te desgastas y te secas. Caminar en tu propia voluntad y en tus decisiones requiere que tú mismo sostengas tu proyecto. Si tú abriste la puerta a la fuerza,
A ti te toca mantenerla abierta. ¿Han entendido? Te conviertes en un esclavo de tus propias decisiones. Lo que produce eso es ansiedad, fatiga y un desierto espiritual. La segunda consecuencia es la pérdida del respaldo. Dios no está obligado a prosperar lo que Él no te dijo que hicieras. Puedes tener el aplauso de la gente, pero el cielo estará en silencio, sin respaldar lo que tú estás haciendo. Saúl, el rey Saúl, mantuvo la corona, Agustín, pero perdió el espíritu. Porque cuando no haces la voluntad de Dios, puedes tener el aplauso de la tierra, pero puedes tener la desaprobación del cielo. ¿Y para qué queremos, hermanos? Que el mundo entero nos haga caso y que Dios no esté ni respaldando lo que decimos. La tercera consecuencia es esta: ceguera espiritual, y te desvías del destino. Tu propia voluntad nubla el juicio. Estás llamando bendición a lo que simplemente es una trampa atractiva del enemigo. Terminas edificando un altar en tu propio ego, pero lejos del propósito eterno. Esas son las consecuencias. La primera es que te secas y que te desgastas, y que lo que tú abres a la fuerza tú lo tienes que mantener abierto, y eso te lleva a la fatiga, a la ansiedad, al estrés y al cansancio. Lo segundo es que tienes una pérdida de respaldo. Lo que el mundo te aplaude, el cielo no dice nada por sobre ti. Y lo tercero es que te desvías del plan y te ciegas, que lo que a un principio lo llamas bendición termina alejándote de Dios. Eso es las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, voy a terminar con el último punto, es entonces, ¿cuáles son los beneficios si hago la voluntad de Dios? ¿Quién quiere saber los beneficios que hay? ¿Sabes cuál es el primer beneficio? Protección y una cobertura absoluta. El lugar más seguro sobre la tierra no es un búnker, es el centro de la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios te puedes sentir la persona más segura de la tierra. Hermanos, yo he ido a predicar a lugares donde es la voluntad de Dios, y ahí los demonios se han manifestado queriendo hacerme daño y no han podido. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo no puede atacar contra tu vida. Pero yo he visto y he escuchado de hombres hace muchos años que fueron a liberar sin estar en la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? El enemigo les dio una paliza, salieron corriendo de aquel lugar. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios estás protegido. Ni el gobierno puede contra tu vida. Tú estás bendecido y protegido cuando haces la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, en vez de ir perdiendo todo lo que ganas, lo poco que tienes se te multiplica. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, cuando yo no he estado en la voluntad de Dios, porque yo sé lo que es la voluntad y lo que no es la voluntad, yo sé lo que es el beneficio y lo que es la consecuencia. Te voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo no he estado en la voluntad del Señor, yo tenía muchas cosas, pero esas cosas, en vez de sacar provecho, hacían que siguiera perdiendo el doble. Y cuando yo he estado en la voluntad del Señor, no tenía tantas cosas, pero como estaba en su voluntad, esas pequeñas cosas se han multiplicado y me han bendecido todo el mes. Porque tú, para hacer la voluntad de Dios, no necesitas tener muchas cosas. Necesitas estar en la alineación correcta y lo poco que tienes se te multiplicará. ¿Qué pasó, queridos hermanos, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Ese milagro estaba en la voluntad de Dios. Y como estaba en la voluntad de Dios, comieron todo, y dice, y sobraron. Pero si no llega a estar en la voluntad de Dios, no come ni Jesús, no come ni los discípulos, no llega para nadie. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, no hace falta que te comas tanto la cabeza como ganar para tener más. Lo poco que tienes se te multiplica y Dios te bendice. ¿Están de acuerdo con eso o no? Esa es la protección y la cobertura absoluta. Lo segundo, y luego es un tercero y termino. Lo segundo que tienes como un beneficio de la voluntad es autoridad espiritual imparable. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, el infierno se tiene que someter a ti. Getsemaní vació a Jesús de su voluntad humana, pero lo llenó de la autoridad legal para aplastar la muerte y el pecado. El diablo no le teme a los talentos ni a los dones. ¿Sabían eso? Le teme a tu nivel de rendición al Señor. Pastor, es que yo no tengo dones, es que yo no tengo ministerio. El diablo no le tiene miedo a eso. Cuando hay cristianos que se rinden a Dios y le dicen, aquí me tienes, eso sí le tiene miedo el diablo. Y lo tercero es legado eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Eso lo dice en 1 de Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué hay cristianos que no permanecen? Porque en vez de hacer lo que Dios les manda, hacen lo que ellos quieren. Y estarás bien un mes, 2, pero el tercero te lo garantizo que no vas a estar bien. ¿Por qué? Si ha ido al culto, si escucha al pastor. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que haces en tu carne muere contigo. Lo que haces en su voluntad se reserva en la eternidad y bendecirá a tus hijos, tu casa y las generaciones por vivir. ¿Saben qué dice la Biblia? Y esto lo hemos escuchado. Salmos dice, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero mira lo que dice, que yo no he visto a quién. Justo. ¿Y qué es un justo? Uno que hace la voluntad de Dios. Dice, yo no he visto a ninguno que haga la voluntad de Dios y esté desamparado. Dice, y no solo él, su descendencia tampoco lo va a desamparar. ¿Por qué? Porque son personas que hacen la voluntad de Dios. Entonces, es lo que yo te vengo diciendo, que cuando haces la voluntad de Dios no te vas a ver ni desamparado ni desamparada. Y es más, tu casa, tus hijos, tu vida va a recibir esa bendición por causa de ti. Entonces a veces dices, ¿para qué hacer la voluntad de Dios si termino perdiendo? ¿Qué va? Eso lo dice tu carne, no tu espíritu. Tú haz la voluntad de Dios y van a ganar todos los que están contigo. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ¿fue voluntad de Dios que Pedro por última vez echara la red por mandato de Jesús? ¿Y qué pasó? Se llenó la red y dice, y tuvieron que llamar a 2 barcas más. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, no solo ganas tú, ganas todo tu alrededor. Cuando yo hago la voluntad de Dios como pastor, ¿sabéis quién gana? La iglesia. Si tienen un pastor que no hace la voluntad de Dios, habrá una iglesia perdida, fracasada, en derrota. Entonces, pastor, ¿lo que hagas tú nos beneficia a nosotros? Claro que sí. Y no solo el pastor, lo que haga tu hermano y tu hermana que tienes al lado te va a beneficiar a ti. Y no a ti, sino a la iglesia. ¿No se han dado cuenta que cuando hay una persona, perdonadme por esta expresión que voy a utilizar, ¿vale? Perdonadme. Cuando hay una manzana podrida ahí afuera, todos los golpes se los lleva a los de aquí adentro? No, yo no voy a ese culto porque el fulano, pero el fulano ni viene. Pero nos han metido a todos por culpa de él. ¿Te das cuenta? Entonces pasa lo mismo, que cuando tú haces la voluntad de Dios, todo tu alrededor también sale bendecido. Así que se necesitan cristianos con esta enseñanza. Resumen, ¿cómo saber si es la voluntad o si es la emoción? El filtro de la palabra, el filtro de la paz y el filtro del espíritu. Ya lo sé, si viene de Dios, vale, viene de Dios. Pero, Señor, ¿cómo yo puedo hacerla? Porque mi carne no quiere, es mi espíritu. Rindiéndote, orando y sometiéndote. Entonces tú dices, vale, yo sé que esta es la voluntad de Dios, pero solo así la puedo hacer. Y tú dices, entonces, ¿qué pasa si hago? ¿Pierdo? ¿Tengo consecuencia o tengo beneficio? Bueno, si la haces, tienes la consecuencia que Dios no te va a respaldar, que te vas a frustrar, que no vas a poder seguir adelante. ¿Y qué pasa si tengo beneficio? Que Dios te va a respaldar, que vas a prosperar y que vas a ver su mano y sobre todo que vas a permanecer para siempre. Hasta aquí, ponte de pie.